Hermanos, vamos al tema número 10 de la serie sobre el Evangelio de Marcos, que es lo que hemos estado enseñando. Y el tema de esta mañana lo he titulado, El llamado de Jesús es para los pecadores. El llamado de Jesús es para los pecadores y está basado en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Iglesia, yo no sé, en el caso suyo, cuando usted vino a Cristo, hermanos, pero en el caso mío, antes de venir a Cristo, yo me creía bueno. Yo me creía bueno porque, hermanos, yo no tomaba, yo no fumaba, yo no me drogué nunca y anduve con drogadictos, anduve con aún familiares que consumían droga y me ofrecían la droga. Anduve con personas que eran alcohólicos y me ofrecían tomar, me ofrecían fumar, pero nunca lo hice, a pesar de que anduve con ellos. Hermanos, y después de que yo vine a Cristo, hermanos, yo entendí que Dios me había guardado de todo eso, pero el punto es que yo me creía bueno. Yo me creía bueno porque yo no hacía nada de esas cosas. Lo único que yo hacía que era bueno, hermanos, era para el baile. Era bueno para mover el esqueleto. Iba a todos los bailes que hubieran y era los que gritaba después de medianoche, otra, porque no quería irme para la casa. Ese era yo. Hermanos, pero cuando yo vengo a Cristo, cuando el Señor se presenta a mi vida, hubo algo que yo comprendí y fue bien claro en mi vida, y es que yo era un hombre pecador, que yo era una persona pecadora. Porque uno de los grandes problemas, hermanos, es que hay gente que realmente se cree buena, pero eso no es verdad, ya que todos de alguna manera hemos pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Y en este relato que vamos a ver hoy, hermanos, es interesante porque Jesús nos enseña de cómo Él vino a buscar, a salvar, y es a pecadores. Y creo que todos, absolutamente todos, hemos pecado delante de Dios. Marcos nos dice que después Jesús volvió a salir al mar, dice la palabra, ya que Jesús se encontraba, recordemos, en Capernaum, en casa de Pedro, que eso fue lo que vimos la semana pasada, donde le fue llevado un paralítico. Entonces él estaba en la casa de Pedro, ahí le llevan, él predicando, le llevan un paralítico y él le dice que le perdona los pecados a este paralítico y al final pues recibe un milagro el paralítico. Entonces ahora Jesús vuelve al mar, en este caso, y cuando él vuelve al mar, dice que igual que antes hay una gran cantidad de personas que van detrás de Jesús y dice que él les enseñaba la palabra nuevamente. Jesús otra vez aquí está predicando la palabra, está enseñando la palabra. Hermanos, y es que siempre la predicación, óigame en esto, debe ser esencial en el cristianismo para la formación y la salvación del creyente. Hermanos, si hay algo importante que el cristiano debe de anhelar, de desear, hermanos, es la palabra de Dios. Es su palabra.
Hermanos, si Jesús, eso era lo que hacía, Él predicaba su palabra. Ahora vea lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, y aquí entendemos que Pedro se está refiriendo a la leche espiritual no adulterada, a lo que es la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que nosotros, el cristiano, debería de anhelar, es el mensaje de la palabra. Hermanos, hay iglesias, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay iglesias donde parece que el énfasis está más en la alabanza y la adoración que, hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo con esto que no debemos de alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Claro que debemos de alabarlo y adorarlo. Hermanos, pero no podemos sustituir la palabra de Dios por la alabanza y la adoración, donde hay iglesias, hermanos, donde solamente se va el culto en pura alabanza y adoración. En qué bonito, qué hermoso, hermanos, donde a veces no hay tiempo tan siquiera para el evangelio, para la palabra. Y como vemos, Jesús, hermanos, predicaba la palabra, Él enseñaba la palabra. Si hay algo importante para nosotros es eso, y Pedro dice que debemos desear la palabra como niños recién nacidos, para que por ella, por esta palabra, por esta bendita palabra de Dios, crezcamos para salvación. Hermanos, si nosotros desechamos el evangelio, desechamos la palabra de Dios, muy probablemente no vamos a crecer como debe ser en nuestra vida cristiana, para madurar en la fe y crecer en la fe, que es el propósito de Cristo. Porque aquí Pedro está dando una comparación de un niño que desea la leche no adulterada para que él crezca. Hermanos, la formación de un niño se da primeramente con la leche materna, para que él crezca. Y eso es lo que necesitamos nosotros, la palabra de Dios, para crecer como Dios quiere, espiritualmente, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, dice su palabra. Ahora, hermanos, para seguir el texto, dice la palabra de que Jesús salió al mar y es donde Él llama a un hombre. En este caso, ahora Marcos dice que Jesús salió al mar. Ahora, muy probablemente, camino al mar es cuando pasa por donde estaba Leví sentado al banco de la recaudación de impuestos. Este hombre Leví, hermanos, es Mateo. Este hombre que aquí Marcos lo pone como Leví, en realidad es Mateo. Este Mateo es el autor del Evangelio de Mateo. Es este Leví, es Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, y él era publicano. Oigan, él era publicano. Hermanos, o sea que él era recaudador de impuestos. Estos eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Pero oigan esto es interesante porque estos publicanos eran odiados y despreciados y tenidos como traidores por los judíos, ya que los publicanos, óigame en esto, eran judíos que trabajaban para los romanos. Eran judíos que trabajaban para los romanos cobrando los impuestos de Roma. Pero la mayoría, y cuando yo vi esto dijo, ¿a dónde habré oído esto yo? Dicen que la mayoría cobraban impuestos de más, enriqueciéndose a expensas de su propio pueblo. ¿A dónde habremos oído eso, verdad? ¿Con qué podremos comparar hoy un publicano? ¿Verdad? Alguien odiado, no muy querido, porque lo que hacen, lo hacen solo pensando en ellos, ¿verdad? No suena como los diputados. Pues este hombre no era muy querido tampoco. Este hombre no era muy aceptado, Mateo, porque él era publicano. Él agarraba y cobraba más de lo que tenía que cobrar para el resto dejárselo él, para echárselo encima. Eso hacía este hombre o estos hombres, todos los que eran publicanos, por lo cual
no eran muy queridos. Ahora, al pasar Jesús donde estaba Leví o Mateo, Jesús le dice, sígueme. Y levantándose le siguió. Eso dice la palabra. Él le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Esto nos deja ver tres cosas importantes, iglesia. En este llamado hay tres cosas que yo puedo ver acá que son importantes para nosotros. Número uno, el llamado viene de Cristo y no de los hombres. Hermanos, el llamado viene de Cristo y no de los hombres. Si tú y yo hoy somos cristianos, somos creyentes, es porque el que nos llamó es Cristo, es Dios. Hermano, a usted no lo llamó un hombre, a usted lo llamó Dios mismo. El llamado viene de Dios, el llamado viene de Cristo y no viene de los hombres. Ahora, que Dios use hombres, porque a veces Dios usa hombres, se puede dar. Pero realmente el llamado viene de Cristo. Segundo, no importa cuál sea la condición de un hombre, de cuán pecador pueda ser, Jesús puede llamarle para salvación. ¿Por qué? Porque este hombre era publicano, era desechado, no era amado, no era querido. Pero Jesús lo llama. Era alguien que lo despreciaban, no lo querían. Pero Jesús lo llama para salvación. Hermanos, no importa la condición nuestra como pecador, o sea, podríamos decir que el peor pecador de este mundo tiene oportunidad para salvación, para volverse a Cristo, para arrepentirse de su pecado. Tiene oportunidad. Si Jesús llamó a este hombre, siendo no muy querido y teniéndolo como un ladrón, Jesús puede llamar a cualquier persona para salvación. Y tercero, hermanos, todos los que son llamados realmente por Cristo, no dudarán en renunciar o dejar todo lo que tengan que dejar por seguir a Cristo. Porque él estaba trabajando, él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y el Señor le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Él dejó todo por seguir a Cristo. Hermanos, cuando Cristo nos llama realmente, cuando Cristo llama a un hombre realmente, a una persona, Él lo llama para salvación. El hombre estará dispuesto a dejar lo que tenga que dejar por seguir a Cristo. Porque es Él mismo quien le está llamando. Ahora, eso hicieron los mismos discípulos. Ve lo que dice la palabra en Marcos 10, 28. Dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 28, dice la palabra. Entonces Pedro comenzó a decirle, en este caso a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro le dijo a Jesús, nosotros, hablando de los discípulos, nosotros hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. Hermanos, cuando usted Dios lo llama, usted está dispuesto a dejar todo. Usted está dispuesto a dejar el mundo, a dejar el pecado, a dejar todo aquello que desagrada a Cristo, ahora con tal de agradar a Cristo y seguirle a Él. Un verdadero creyente que es llamado por Cristo está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar, a renunciar a lo que tenga que renunciar con tal de seguir a Cristo. Ahora yo te hago la pregunta, ¿qué has dejado? ¿A qué has renunciado con tal de seguir a Cristo? Hermanos, porque hasta el día de hoy todavía debemos de renunciar a cosas por seguir a Cristo. Hasta el día de hoy hemos tenido que renunciar a cosas. A veces cosas que queremos, pero renunciamos y lo dejamos por servir a Cristo, por amor a Cristo. Y lo dejamos por causa de Él. Y voy a poner no sé si estará bien el ejemplo, pero por lo menos nosotros todos los jueves estábamos yendo a mejenguear. Y ahora empezó un estudio nuevo con doña Mila, que es los jueves cada 15 días. Bueno, algunos renunciamos a la mejenga de ese jueves para venir al estudio. Cuando usted es cristiano, hermanos, usted tiene que tener prioridades y saber que ahora debe estar dispuesto a renunciar a cosas, aunque a usted le agraden a veces, por causa
de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque eso es parte de la vida de un cristiano y eso lo vemos acá. Este hombre llegó cuando Jesús le llamó y él dejó todo y le siguió. Nosotros debemos de estar dispuestos a abandonar cosas por causa de Cristo, si realmente Cristo nos ha llamado en este caso. Ahora, muy probablemente, hermanos, para continuar en el texto, muy probablemente al caer la tarde, después de que Jesús estaba en el mar predicando, es invitado muy probablemente por Leví o Mateo en este caso a una cena junto con sus discípulos, porque él dice, la Biblia, que él iba para el mar ahora, y cuando él va camino al mar es que se encuentra Leví sentado ahí en el banco de los tribunos públicos y él le dice, sígame. Y Leví le siguió, muy probablemente fue a escuchar a Jesús predicar en el mar porque él iba para el mar. O el lago de Galilea, que es en realidad el mar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando habla Marcos acá del mar, era el lago de Galilea. O el mar de Galilea. Muchos le llamaban el mar por su tamaño, pero era un lago, el lago de Galilea. Y muy probablemente ahí este hombre Leví o Mateo le dice, oiga, yo quiero que tú vengas a mi casa. Vamos a hacer una cena. E invita a Jesús. Al ser Mateo publicano, y como dijimos, no muy querido por el pueblo, hermanos, es que ahora Leví o Mateo invita a esta cena a otros recaudadores de impuestos, o sea, a otros publicanos. Y muy probablemente también, no solamente a publicanos, sino también amigos que él tenía que eran romanos. Porque él no creo que tenía muchas amistades con las personas judías porque era despreciado por los judíos, por los mismos judíos, por su trabajo, por lo que él hacía, cobrar impuestos para Roma. Entonces muy probablemente habían amigos también de Mateo que eran romanos, los cuales eran considerados por los judíos como pecadores. Y aún más por los escribas y fariseos. Peor para ellos, para los escribas y fariseos. Ya que tanto los escribas como los fariseos eran los principales, oigan esto, eran los principales grupos religiosos en los tiempos de Cristo, ya que también estaban los saduceos, pero los escribas y los fariseos eran los más estrictos en cuanto a la obediencia a la ley de Moisés. Y otros ritos y costumbres religiosas que habían sido agregados con el correr del tiempo, que ellos habían tomado, ritos, costumbres, y dijeron, esto es parte de la ley, y ellos eran muy estrictos en eso. Estos escribas y fariseos, ellos se creían muy santos, ellos se creían muy buenos, ellos eran intachables, según ellos. De donde inclusive, hermanos, la palabra con la cual ellos se autodenominan fariseos viene de un equivalente hebreo que significa apartado o separado. Eso significa fariseo, algo que es apartado y separado, o sea que es algo como que es santo, es algo apartado, algo diferente. Y es que ellos se creían que ellos eran intachables, ellos eran santos, ellos eran puros. Eso se creían ellos. Ahora vea cómo lo dice Lucas capítulo 18, versículos 10 al 12, donde ahí nos muestra la palabra, la historia de un publicano y de un fariseo, pero yo quiero que veamos la actitud de este fariseo. Dice la palabra en Lucas 18, del 10 al 12, dice la palabra, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora, yo quiero que nos enfaticemos en el fariseo. Ahora, vea cómo oraba el fariseo. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oigan la manera, porque recuerden, ellos se creían intachables, ellos se creían santos, ellos se creían puros, y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros
ni aun como este publicano. Gracias, Señor. Yo no soy como la chusma, ¿verdad? Para ponerlo en términos nuestros. Yo soy una raza diferente. Yo soy de verdad santo. Versículo 12, y ahora él empieza a sacar cómo él es. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow. Empezó a rajar delante de Dios. Señor, yo soy un hombre que ayuna mucho y yo diezmo de todo lo que gano. Y empezó a sacar todas las cosas. Ellos se creían así. Ellos se creían muy buenos, se creían muy santos, se creían, hermanos, realmente como que ellos estaban cerca de Dios. En una nube andaban, en este caso. Y como ellos se creían tan puros e intachables, ellos se escandalizaron al ver a Jesús comiendo con publicanos y pecadores. Ellos se escandalizaron de esto, por lo cual le dijeron a los discípulos, y nótese que es una pregunta, ¿qué es esto que él come, o sea Jesús, y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es que Jesús ahora está con la chusma? ¿Cómo es que él está comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores? Ahora, hermanos, al decir que Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores, no significa, hermanos, que Jesús estaba de fiesta emborrachándose con ellos, ya que era una cena normal, lo habían invitado a una cena. Ellos estaban, hermanos, viendo algo que no les agradó, pero no era que Jesús estaba en un fiestón también diciendo, venga, sirvan y emborrachémonos. No, ellos estaban viendo que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores y bebiendo, en este caso. Hermano, esto debe de quedar bien claro, ya que he escuchado a personas, hermanos, y sobre todo a jóvenes que se les enseñan, óigame en esto, que deben de ir, por ejemplo, a las discotecas para que puedan ganar almas para Cristo, y en donde lamentablemente he escuchado donde muchos terminan borrachos. Porque sacan este texto fuera de su contexto para afirmar de que si Jesús iba a juntarse con esa gente para ganárselos, entonces podemos ir a meternos en cualquier lugar para ganar almas para Cristo. Y como le digo, y lamentablemente he oído testimonios de personas donde dicen y salen borrachos. Y van todos espirituales a querer ganar almas para Cristo, según ellos. Hermanos, pero por otro lado, tampoco debemos de ser tan religiosos legalistas como los mismos fariseos, como para no poder juntarnos o relacionarnos con personas no creyentes como sí lo hizo Jesús en este caso. O sea, hay hermanos, un balance en esto. Hay que buscar ese balance y no irnos ni a un extremo ni aún a otro extremo. Ya que he escuchado a personas predicar y enseñar que usted no puede relacionarse con personas no creyentes y aún siendo su propia familia, porque según ellos se contaminan con sus pecados. Según ellos se contaminan por sus pecados, entonces no podemos juntarnos. Yo, hermanos, antes era muy normal escuchar donde se le enseñaba a la iglesia que si su vecino, hermano, de abajo o de arriba no era cristiano, usted no debía ni aún hablarle, prácticamente. Tenía que verlo como un impío, como un hijo del diablo, tenía que verlo. Y si su familiar también no era cristiano, no era creyente, entonces era un hijo del diablo también. Y no había que tener mucha comunión y relación con él, aunque era su familia. Hermanos, eso se enseñaba antes. Hermanos, lo interesante es que Jesús nos enseña que nosotros, hermanos, debemos de ser la sal y la luz del mundo.
Hermano, Jesús nos enseña eso en su palabra. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 5, 14 al 16. Dice la palabra en Mateo 5, 14 y 16, hablando Jesús en el Sermón del Monte, y Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, oigan, no se puede esconder. Hermano, no podemos meternos en la casa y no salir. Ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer luz si nosotros no tenemos relación con otras personas? Hermano, usted no puede ver a sus compañeros de trabajo como personas raras o extrañas que no puede hablarles porque no son cristianos. Todo lo contrario, es ahí donde usted debe ser luz, donde usted debe ser sal. Es ahí, ¿cómo? Con su comportamiento. Hermanos, por lo cual con esto debemos de tener mucho cuidado y no irnos a los extremos, ya que ser extremista no es sano. No podemos pensar que no podemos meternos, hermanos, en cualquier lugar. No podemos pensar que podemos meternos a cualquier lugar que sea pecaminoso sin ningún problema, pero tampoco pensar que por ser cristianos no podemos asistir a ningún lugar para no pecar o contaminarnos como muchos creen. Hermano, yo escuché, una vez me dijo un hermano, él era agente de ventas. Y como él era agente de ventas, él era cristiano y él venía de una iglesia donde le habían enseñado eso. Usted no puede juntarse con pecadores, usted no puede contaminarse con el pecado de los demás. Entonces resulta de usted que él me contaba de que cada vez que él iba a dormir a un hotel, porque él iba de agente y tenía que quedarse en diferentes lugares, entonces él primero, antes de acostarse en aquella cama de aquel hotel, él empezaba a hacer una limpia, diríamos nosotros, o diría alguien, una limpia, empezar a orar y a reprender y a atar y cortar aquello y que la sangre de Cristo se derramara sobre aquella cama, porque él se iba a acostar y ahí había gente que llegaba a pecar. Y entonces yo me volví y le dije: hermano, dígame una cosa, ¿pero usted va a dormir o usted va a acostarse con alguien que no es su esposa ahí? No, solo a dormir. Le digo: ¿y entonces? El pecado es personal, ¿qué tiene que ver la cama? Los que llegan a acostarse en ahí y son pecadores, el problema está en ellos, no está en la cama. Pero a veces la gente se hace tan religiosa que Dios guarde. No sé cuántos me están comprendiendo. He escuchado gente que usted no puede ir a un cine a ir a ver una película porque la Biblia dice que no podemos sentarnos en silla de escarnecedores. Y ahí entonces no se siente en un bus, no vaya a sentarse en el Levi's cuando va a hacer fila, ni en un taxi, ni en ningún lado, porque en todos lados se sientan las personas. Hermanos, a veces de verdad la iglesia tiene unas ideas que a veces yo no sé de dónde las sacan, y eso de que, ay, es que me contamino. ¿Cómo se va a contaminar? Si usted no anda pecando, si usted es creyente y usted se guarda para el Señor de verdad, el pecado está en otro, hermanos, el pecado no se pega. Hermanos, el pecado no se pega. O sea, si alguien anda pecando, ese es su problema, no es el mío. Otra vez vuelvo a lo que dije antes, aún sin ser cristiano, sin ser creyente, yo anduve con alcohólicos, yo anduve con gente que fumaba, yo anduve con gente que era drogadicta, pero nunca practiqué eso. Así de fácil y sencillo. Les voy a poner ejemplos, hermanos, de cosas que a veces enseñan y lo cual la gente entonces no puede ir porque soy cristiano. Hermanos, por ejemplo, el cumpleaños de alguien no creyente de la familia.
Ay, es que yo no voy porque yo soy cristiano y es el cumpleaños de mi sobrino, es el cumpleaños, no sé, de mi tía, de mi tío y me invitaron, pero yo no voy. ¿Por qué? Porque son un montón de impíos. Hermano, ¿a dónde usted va a poder mostrar el evangelio entonces? Son su familia. Vaya y muestre quién es usted en Cristo ahora. Que ahí va a haber baile, que va a haber licor. Tal vez sí, muy normal, pero eso no significa que usted se va a ir a pegar la quebradita también y se va a echar la cervecita. Usted va a ir a dar testimonio de que usted ahora es creyente, pero eso no significa que usted no pueda sentarse a comer con su familia, porque hay un cumpleaños y bendecir al familiar. Qué bueno, que Dios te bendiga, que cumplan muchos años más. O por ejemplo, un matrimonio de gente no creyente. Ay, no, es que yo no voy, menos ahí me contamino, entrar ahí a la iglesia, jamás. Se me pegan los demonios. Yo no sé de dónde sacan eso. Jesús estaba comiendo con gente pecadora, pero Él no estaba en un fiestón. Simplemente Él quería mostrarles el evangelio. Mostrarles a Cristo. Él estaba haciendo luz y sal de la tierra. Y eso es lo que Él nos manda a nosotros ser. Hay personas que por ser cristianas no van a la fiesta de fin de año con sus compañeros de trabajo, porque ahí hay licor, porque ahí hay, hermanos, igual pachanga. Yo cuando trabajaba en lo secular, ya siendo cristiano, fui a todas las fiestas. Y yo lo he dado como testimonio, donde mi patrón llegó un día y me dijo: oiga, ¿por qué no se echa una bailadita con su esposa? ¿Por qué no se echa una cervecita? Y me dice: vea, Julano de tal, era testigo de Jehová, y me dice, y él es líder en la iglesia, y véalo bailando, y él se echa la birrita y no hay ningún problema. Y me volví a mi patrón y le digo: la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y al final son camino de muerte. Y salió y se fue. Le hablé con la palabra en amor. ¿Por qué? Porque si soy cristiano, soy radical. Yo sé cuál es mi posición en Cristo. Y yo no voy a compartir lo que otros comparten, hacer lo que otros hacen. Pero eso no significa que no pueda relacionarme con otras personas. Porque yo debo demostrarles más bien la vida que produce el evangelio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque si usted antes era alcohólico y ahora puede ir a esta fiesta, usted puede decirle a una persona: yo antes era, pero ahora Cristo me ha libertado, me ha sanado de eso. Y hacerle ver a una persona más bien: vea lo que produce eso. Y eso es causa de pecado. Pero para eso hay que estar ahí y mostrarles: vea lo que Dios ha hecho en mi vida, ya no me hace falta. Ya no quiero eso para mi vida. Amén, iglesia. Hermanos, Cristo no nos enseñó que deberíamos de apartarnos del mundo, sino que nos guardáramos del mal, o sea, del pecado. Vea cómo lo dice Jesús cuando Él ora por sus discípulos, San Juan 17, 15 y 18. Dice la palabra ahí en San Juan 17, hablando Jesús, orando Jesús por sus discípulos, dice la palabra en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo. Oigan, hermanos, no ruego que los quites del mundo. ¿Cuántos vivimos en el mundo? Hermano, porque usted no vive en el mundo, usted es un extraterrestre. Porque vivimos en el mundo. Tenemos que hacer todas las cosas naturales, normales que hace cualquier ser humano. Porque vivimos en este mundo. Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal, que los guardes del pecado, de no pecar. El problema, hermanos, no es el mundo, es el pecado que hay en el mundo, pero nosotros no vamos a vivir de acuerdo al mundo en su pecado. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado. ¿A dónde? Al mundo. ¿A dónde nos envió Jesús? Al mundo, hermanos. Es ahí donde vamos a hacer sal y luz. ¿En dónde? En el mundo. No es aquí encerrados en la iglesia,
Hermanos, porque qué bonito, ¿verdad? Aquí es fácil no pecar. Aquí es fácil, hermanos, decir que somos santos. Hermanos, pero usted debe no pecar y mostrar su santidad. No es aquí en la iglesia. No es en las cuatro paredes, es allá afuera. Donde lo vean sus vecinos, sus compañeros de trabajo, donde lo vean sus familiares. Es ahí donde deben de ser luz y sal de la tierra. Es allá afuera, no es aquí. Hermanos, aquí es muy fácil. Son solo 2 horas. Facilísimo. Pero es allá afuera y por eso Jesús dice, yo los envío al mundo. Es ahí donde debemos de dar testimonio y proclamar a Cristo. Hermanos, y es que la forma más eficaz para poder mostrar a Cristo es cuando nos relacionamos con personas no creyentes, para que puedan ver en nosotros lo que Cristo está haciendo, hermanos, con nuestro estilo de vida y poder predicarles el evangelio, ya que el evangelio es para todos los pecadores. Hermanos, el evangelio es para todos los pecadores. Hay que mostrar a Cristo, hay que mostrar el evangelio. Hermanos, por eso, al Jesús escuchar a los escribas y fariseos, Él les dijo con un tipo de metáfora: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hermano, yo le hago a usted una pregunta. ¿Por qué va usted al hospital? Porque no le duele nada. Va usted al hospital. Usted llega donde el doctor y le dice, doctor, vengo porque no tengo nada. ¿Verdad que no? ¿Por qué vamos nosotros al hospital? Porque tenemos una dolencia, porque estamos enfermos. Porque cuando estamos sanos, nosotros no vamos ahí. Y eso es un tipo de metáfora. Hermanos, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Hermanos, usted y yo debemos de congregarnos, de venir a la iglesia porque estamos enfermos, no porque estamos sanos. ¿Cuántos en este lugar pecan? ¿Cuántos somos pecadores, hermanos? Porque si usted me dice que usted no es pecador, hermano, entonces ahora al final me dice para tomarme una foto con usted. Y ponerla, hermanos, aquí donde más se vea en la iglesia, porque todos pecamos. Como vemos, hermanos, está bien claro que aquí los enfermos, cuando Jesús les está hablando a ellos, los enfermos son personas pecadoras y en este caso serían ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores que ellos llamaban. Eran los publicanos y pecadores con los cuales Jesús estaba comiendo y bebiendo. Esos eran los enfermos. Pero por otro lado también Jesús habla de los sanos. ¿Quiénes serían aquí los sanos? Los escribas y los fariseos, que se creían muy santos e intachables, por lo cual no querían creer en Cristo y lo rechazaban, como se los muestra Jesús en una parábola que les da también en Mateo 21, del 28 al 32. Oigan esta parábola. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21, del 28 al 32, dice la palabra. Y él habla de una parábola, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Oigan, acercándose al otro le dijo de la misma manera, o sea que fuera a trabajar a la viña, y él le respondió y le dijo, sí, Señor, yo voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. Aquí Jesús se estaba refiriendo primero al pueblo de Israel que le dijo, Señor, vamos a obedecer tu ley y tu palabra. Vamos a hacer lo que tú nos dices. Pero al final no lo hicieron. Y habían otros que no querían nada con Dios,
nada con la ley de Dios, y al final sí fueron. Dijeron que no, y al final sí. Vea cómo Jesús aquí lo aclara para que ustedes lo entiendan. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Los publicanos y las rameras es los que dijeron, no queremos nada con el Señor, pero al final sí. Los publicanos y las rameras, verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Los publicanos y los fariseos, los escribas y los fariseos eran tan religiosos que ellos decían, sí Señor a todo, pero al final no hacían nada. Al final era no. Pero los publicanos y las rameras decían, no queremos nada con Dios, y al final sí querían algo con el Señor. Entonces ahí, en este caso, los sanos eran los escribas y fariseos. Y él dice, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Porque ellos decían, nosotros estamos bien delante de Dios, nosotros somos intachables, nosotros no pecamos. Nosotros ayunamos, damos diezmos de todo. Nosotros somos íntegros. Yo no soy como la chusma, no somos como los demás pecadores. Hermanos, y esto es lamentable porque hay personas en iglesias que se creen así. Y digo esto con mucho amor, hermanos, pero en el legalismo se da eso. En el legalismo se da eso, donde hay gente, por ejemplo, los que predican a veces, ellos creen que ellos están por encima de todo el mundo. Yo soy intachable, yo soy santo, pero los demás no. Al punto que cuando llega una persona y no andan de acuerdo a como ellos quieren, empieza desde arriba a darle y a predicar, y usted se va a ir al infierno, usted es un hijo del diablo. Porque se creen tan intachables, tan santos, tan puros. Cuando eso no es verdad, todos pecamos delante de Dios, de nuestro Señor. Y si venimos a la iglesia, hermanos, no venimos gente perfecta, venimos gente imperfecta que queremos que Cristo cambie y transforme nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Cuántos queremos que Dios cambie y transforme nuestras vidas? Hermano, yo tengo 20 y algo de años de ser cristiano y Dios todavía sigue trabajando en mi vida. Todavía sigue confrontándome con su palabra de cosas que debo de cambiar y renunciar en mi vida hasta el día de hoy. Hermano, Jesús es bien claro, Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, ya que la palabra nos muestra en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Eso dice la Escritura. No hay justo ni aún uno en Romanos 3:10, no lo busque, pero dice la palabra que no hay justo ni aún uno, no hay nadie justo delante de Dios. Por eso Él vino, hermanos, no por los sanos, sino por los enfermos. Por lo cual la puerta de la salvación, iglesia, está abierta para todos aquellos que reconozcan que están enfermos, o sea, que son pecadores, como lo vemos en Lucas 14, del 16 al 22. Aquí Jesús está dando otra vez una parábola, una comparación, y es de la gran cena, y vea lo que dice acá para que podamos entender esto, hermanos. La puerta de la salvación está abierta para todos aquellos que reconozcan que están enfermos, o sea, que son pecadores. Vea cómo lo dice Lucas 14 del 16 al 22, dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, otra vez a la nación de Israel, a los convidados, venid y ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, a poner excusa. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y pronto, y por tanto no puedo ir. O sea, todos se excusaron.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Hermanos, todavía hay lugar. Todavía hay lugar para los cojos, para los ciegos, para los enfermos. Todavía hay lugar para aquellos que reconocen que son pecadores y necesitan a Cristo. Todavía hay lugar. Hermanos, el evangelio es para la salvación del hombre pecador. Para eso es el evangelio. Hermanos, me encontré una historia y quiero leerles esta historia. No sé la historia si es algo real o no, no sé en qué tiempo fue, pero me encontré esta historia y me llamó la atención porque creo que ilustra esto. Y dice así: cuenta la historia de una mujer que vivía en el distrito de Astilleros de Londres. Dice que venía a una reunión cristiana de señoras. Ella estaba viviendo en unión libre con un chino y tenía un bebé de esa relación que llevaba con ella, y a esta mujer le gustaba mucho la reunión y volvía una y otra vez a aquella reunión. Pero en una ocasión el pastor se dirigió a ella y le dijo: debo pedirle que no vuelvas por aquí, ya que las otras mujeres dicen que dejarán de venir si usted continúa viniendo. La mujer le respondió con una mirada triste y adolorida y le dijo: Señor, ya sé que soy pecadora, pero ¿no hay ningún sitio a donde pueda ir una pecadora? Hermanos, yo he visto en muchas iglesias donde rechazan personas. Los rechazan y no pueden entrar, depende cómo anden vestidos. No pueden entrar si andan tatuados. No pueden entrar si son pobres, si no tienen dinero, si no vienen en un buen carro. Hermanos, algo está pasando y muy mal en nuestras iglesias. Se ha hecho el evangelio, hermanos, de algo no inclusivo, sino exclusivo, que es para ciertas personas. Cuando Jesús más bien se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Él quería que la gente entendiera el reino y fuera salva. Hermanos, la iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie. Hermanos, si me acuerdo una vez una persona que no quería venir a la iglesia porque tenía que quitarse la gorra, porque según él en las iglesias para entrar hay que quitarse la gorra, y él le pasaba las mías, no tenía pelo. Y yo le dije: pero eso no tiene sentido. Venga, póngase 100 gorras, no importa, pero venga a escuchar a Cristo. Venga y reciba el mensaje. Hace un poco tiempo atrás me encontré a un hombre ahí sentado afuera de la iglesia en chancletas. Y fui a preguntarle: oiga, ¿qué pasa? Y me dice: es que ando en sandalias, en chores, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a entrar en la iglesia? Y yo le dije ahí afuera: ven, pasa, eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Dijo Pablo, y yo lo digo, de los cuales yo soy el primero. Él nos llamó para salvación. Y hemos dejado lo que tengamos que dejar por seguir a Cristo. Pero Él quiere que nosotros seamos luz, seamos sal de la tierra, hermanos, y le mostremos a otros lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. No es encerrarnos en una religiosidad en 4 paredes en la iglesia y decir, como dicen muchos: ay no, me contamino. No, hermanos. Estamos llamados a anunciar a Cristo, a hablar de Cristo.
Cristo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, Él murió con sus brazos extendidos para que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe sea salvo. Hermanos, y con eso termino. El llamado de Jesús siempre será para aquellos que reconocen su pecado, ya que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me llamó siendo un hombre pecador. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, ojalá que siempre la iglesia esté abierta para cualquier persona que quiera entrar a escuchar el Evangelio. Hermanos, y no hacer como lamentablemente he visto y he escuchado, donde inclusive hay personas que le han dicho, si usted no trae para dar dinero, no vuelva o váyase de la iglesia. No puedo entender eso. Y me duele en mi corazón porque el Evangelio no es para eso. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es para salvar al pecador. Y Cristo, hermanos, Jesús se relacionó con gente pecadora para que vieran quién era Él, para hablarles el Evangelio. Tú y yo también lo podemos hacer, solo que no vamos a ir a pecar. Vamos a mostrarle más bien lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Dios, porque en tu palabra podemos ver, Señor, que tú no viniste a llamar a justos, Señor, sino todo lo contrario, a pecadores. Y nosotros somos pecadores, Señor. Si hoy estamos acá, Señor, es porque entendemos que somos necesitados de ti. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor, para que tú nos sanes, Dios, porque somos pecadores. Para cada día más ir madurando y creciendo, Señor, a través de tu palabra, a través del Evangelio. Señor, y ir cada vez más tomando la estatura de Cristo como nos enseña tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cambiados y transformados y salir de este lugar, allá afuera al mundo, como dice tu palabra, porque yo los envío al mundo. Y poder ir y ser esa luz allá afuera, esa sal allá afuera, y poder mostrarle a otros no creyentes la vida de Cristo, la vida del Evangelio, Señor. Permítenos, oh Dios, poder comer con publicanos y pecadores, Señor, para mostrarles a Cristo, entendiendo que ahora somos tus hijos y que debemos de ser esa sal y esa luz del mundo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.